Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. El día de hoy estamos con Pablo Andrés Castañeda. Él viene de la Fundación Centro de Investigaciones La Gestal y hoy trae un tema muy interesante: lectura interpretativa y escritura creativa. Pablo Andrés, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hernán, muy bien. Muchas gracias por tu invitación y un saludo cordial para ti y para todos los seguidores del programa. Pablo, cuéntenos, antes de entrar en materia, ¿qué es o a qué se dedica exactamente la fundación? Bueno, Hernán, la Fundación Centro de Investigación de la Gestal trabaja específicamente las condiciones de investigación productiva en casi todos sus escenarios, en los escenarios que hemos podido abarcar, para no ser tan ambiciosos con la palabra. Trabajamos la investigación productiva desde el conocimiento asertivo y partimos para ese conocimiento asertivo de la lectura y de la escritura. No solo de la lectura y de la escritura en el ámbito literario, sino también en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la producción social y económica, porque hemos tratado de fusionar la lectura, la escritura y todo lo que tiene que ver con la condición del arte, lo hemos tratado de fusionar a la productividad del ser humano. ¿Cómo así que conocimiento asertivo, Pablo? Conocimiento asertivo, Hernán, es cuando nosotros hacemos del conocimiento algo más allá de un conocimiento verbal, de un conocimiento oral. Somos expertos, tenemos muchos expertos en la dialéctica, tenemos mucha gente que habla muy bonito, que tiene gran cantidad de palabras y es muy versada en muchos temas. Pero cuando llevamos esos temas a la práctica es donde perdemos la noción o la condición de la palabra como tal. Ese concepto asertivo nos dice que la palabra tiene un movimiento propio y ese movimiento propio es una acción que se tiene que demostrar. ¿Y cómo sería entonces la lectura interpretativa dentro de todo este proceso? Hernán, nosotros tenemos un gran problema a la hora de la enseñanza. Como docentes lo sabemos, al niño le cuesta aprender a leer. Y como le cuesta aprender a leer, le cuesta leer. Y como le cuesta leer, no se acerca a la lectura. Si el niño no se acerca a la lectura es porque no está bien motivado para que se acerque a la lectura. Como no le gusta porque le parece difícil, porque no se la hemos enseñado apropiadamente o no la hemos trabajado mejor apropiadamente, para no decir que la lectura se enseña, no se la hemos trabajado apropiadamente, entonces al niño le parece difícil. Si al niño le parece difícil, no se va a acercar por sus propios medios a la lectura. Y esa lectura a la cual el niño no se acerca por sus propios medios es una lectura que no produce la palabra asertiva o no produce la condición asertiva. Es decir, que se convierte en una letra muerta, una letra que nosotros podemos hablar, que nosotros podemos mencionar, que nosotros podemos llevar al escenario de lo oral, pero que es muy difícil que pase del discurso. ¿Desde qué edad considera usted que se debe empezar a trabajar esta estrategia? Hernán, nosotros trabajamos desde muy temprana edad. Es más, en el libro que nosotros empezamos el proceso de estimulación, nosotros lo llamábamos antes estimulación temprana y hoy se llama estimulación adecuada. Esa condición de la estimulación temprana o adecuada dice que se debe aprender o se debe trabajar las condiciones de lectura y escritura desde el mismo vientre. El niño está allá metidito en el vientre de la madre y nosotros debemos empezar a acercarlo al mundo de la lectura y al mundo de la escritura, desde ahí. Bueno, Pablo, eso es muy interesante, pero démosle ideas a la audiencia. ¿Cómo acercar el niño a la lectura interpretativa o a la lectura desde tan pequeño? Muy bien. Como es lógico, el niño, vamos a colocar la siguiente metáfora. El niño se subió a un vagón, va en el tren. Ese tren es la madre, ¿no? Él está en ese vagón de primera clase porque tiene todo lo que necesita y la madre lo conduce hacia donde ella quiere. Entonces, ¿quién tendrá que ser el primer factor motivante para esa lectura y esa escritura? La madre. Porque es el tren en el cual va ubicado el niño, en ese vagón de primera clase. La madre se debe preparar de una manera muy concienzuda
para entender y para comprender, que son dos cosas distintas, entender y comprender que ese pasajero que lleva en sus entrañas necesita conocer el mundo que ella observa, y ese mundo que ella observa le va llegando a él en la medida en que la palabra de ella sea una palabra asertiva, o sea, una palabra clara y práctica, para que él empiece a sentirla desde algo que se llama competencia lingüística, que es la primera competencia que adquiere el ser humano con la tendencia del lenguaje para empezar la comprensión, con ese primer ente que es la madre, con esa primera característica social que da la madre. ¿Cuáles serían entonces, según ese orden de ideas, las etapas de lectura por las que pasa una persona para llegar hasta el proceso de inferencia? Mira, la mamá y el papá deben empezar el proceso acercándose a los textos. A mí me preguntan en muchas conferencias y en muchos trabajos, ponencias, talleres que tenemos, ¿qué recomendamos leer? Digo, no recomendamos leer nada, ningún libro en especial, cualquier libro. Para empezar a leer se puede leer cualquier texto, cualquiera. ¿Por qué? Porque tenemos que ir canalizando la competencia lingüística, que es la primera, que el niño empodere la palabra. Cuando el niño empodere la palabra es porque ya el conducto, que es la madre y el padre, desde ese primer concepto de gestación, está empoderando la palabra. Entonces el niño va tomando la palabra y la palabra lo va conduciendo por ese camino para que él después interprete la palabra y cree la palabra. Entonces el primer paso sería que la madre y el padre amen la lectura. Lo primero, amar la lectura, gustarle la lectura. ¿Y qué es amar la lectura? Amar la lectura no es pegarse todos los días o en todo momento de un libro. Amar la lectura es entender que se debe leer de todo. O sea, que se debe leer los ojos, que se deben leer las miradas, que se deben leer las caricias, que se deben leer las condiciones en las que vivimos, que se debe leer la alimentación, que se debe leer el concepto físico que nosotros tenemos. Lo que quiere decir que la lectura no está fijada en la palabra, ni escrita ni hablada. La lectura está fijada en lo que hacemos a diario. Pero cuando nosotros aprendemos a leer los espacios, aprendemos a leer los textos. Primero, aprender a leer el espacio. Padre y madre, en este caso específicamente la madre, porque es la que lleva el bebé en sus entrañas, debe aprender a leer su espacio y comunicar ese espacio. Todo se le debe decir al niño. Se debe estar hablando con él. La madre debe estar hablando constantemente con él. Y ese hablar constante con él, con el niño, con el bebé, con el niño o la niña que está ahí adentro, hace que empiece a entender y a comprender en un futuro lo que es ese lugar para el que va a llegar. Es decir, que si en un hogar los padres o los integrantes de la familia no se acercan a la lectura, las posibilidades de que el niño lo haga o la niña son menores. Yo diría que son muy pocas. Son muy pocas porque el primer referente en la competencia lingüística que tiene el bebé gestante es la madre y el padre y lo que hay alrededor de él, lo que escucha alrededor. Entonces, como te digo, no necesitamos un padre que esté leyendo todos los días o una madre que esté leyendo todos los días libros y que no trabaje o desatienda sus obligaciones por leer, pero necesitamos una persona que se dedique un pedacito de su día, un pedacito de su tiempo a leerle al niño, no solo el libro, sino a leerle al niño el mundo. Porque hay que entender esto de leerle el mundo, que es fundamental para que lo entendamos en esto de la lectura interpretativa como proceso. Bueno, Pablo, ya para pasar a la segunda parte, cuéntenos en dónde acercarnos al proyecto de lectura interpretativa. Estoy seguro que de la audiencia muchas personas quieren crear esa curiosidad en sus hijos por la lectura. Entonces, ¿cómo acercarlo a usted? ¿Dónde encontrarlo? ¿De qué se trata puntualmente el proyecto? ¿Cuáles serían los pasos? Háblenos sobre el proyecto de lectura interpretativa para poder proceder a mencionar la escritura creativa. Hernán, el proyecto de lectura interpretativa y escritura creativa es un macroproyecto, lo que quiere decir que tiene muchas fases. Nosotros aquí estamos hablando de generalidades. No podemos, pues el tiempo es muy corto y son muchas las cosas que se deben mencionar. Yo creo que voy a aprovechar
una invitación que muy gentilmente nos hiciste de hacer un acompañamiento continuo de los procesos nuestros y para ir contando un poco de esto, porque me interesa muchísimo que los padres de familia y los cuidadores se acerquen al proceso. Este libro, que es del Taller Literario de Escultura de la Palabra, lo escribimos en el año 2008, habla del proyecto de lectura interpretativa y escritura creativa como escuela, que fue la escuela que nosotros iniciamos hace ya muchísimos años. Ahí nosotros especificamos muchísimas cosas del proyecto como tal. Entonces voy a hablar de las generalidades para no especificar mucho. Nosotros como fundación estamos ubicados en Dos Quebradas, Risaralda, ¿sí? Tenemos nuestra página, nuestro Instagram. En Instagram colocamos muchos de nuestros procesos, ¿sí? En Facebook también compartimos muchas de las cosas que hacemos y todas las actividades que nosotros hacemos están enfocadas hacia estos proyectos, hacia la condición que el niño y el padre de familia llegue a leer y a escribir su mundo, a leer y a interpretar su mundo. Centro La Gestal, ¿sí? En Instagram, Centro La Gestal. Ahí colocamos mucho de nuestros procesos. Mis libros, los libros físicos, los tengo, yo te contaba la vez pasada, en una distribución muy individual, aunque ya están en las bibliotecas, en muchas bibliotecas de Colombia, en casi todas las bibliotecas importantes del país están los libros míos. Tenemos clases de lectura y escritura creativa que se dan desde nuestra instalación y que se hacen muchas veces llegando a los hogares para trabajar estas clases. Y este concepto que manejamos de clases particulares, tratamos de llevar a los niños esta condición de lectura y escritura creativa para que los padres nos ayuden con eso. Magnífico, Pablo. Pero entonces hay muchas personas que hoy nos ven y se están preguntando, ¿qué es eso de escritura creativa? O sea, ya está claro lo que es interpretar la lectura y lo importante que es leer no solo textos, sino con textos e imágenes. Pero entonces, creativa, ¿cómo así? Escritura creativa. Bien, Hernán. Antes te voy a robar un expedito pequeñitico para concluir lectura interpretativa, para poder enlazarla con escritura creativa. La lectura interpretativa, porque yo me quedé pues explicándote a profundidad mucho un tema que podíamos haberlo pasado de largo. La lectura interpretativa nos dice, el niño lee, pero entiende. No lectura rápida. Nuestra lectura no es rápida. Nuestra lectura es, como lo dice Noam Chomsky, leer levantando la cabeza, leer entendiendo, leer comprendiendo. Nuestra lectura es una lectura muy lenta, ¿sí? A mí no me interesa que un estudiante se lea 20 libros, me interesa que se lea un libro bien leído. Con ese libro bien leído tenemos una gran ganancia. Entonces, esa lectura es una lectura formativa. Esa lectura, que es una lectura formativa, no informativa, porque no es casual, es formativa, hace que el niño empiece a despertar su creatividad, ¿sí? Porque el niño empieza a ver línea por línea que el mundo se le presenta en muchos espacios, en muchas escalas, y empieza a entender que si va a dibujar un sol, puede hacer lo que hizo un niño de preescolar, que la maestra los colocó a pintar el sol, y él pintó un sol rojo. Y la maestra le dijo, ¿cómo se te ocurre si el sol es amarillo? El sol no puede ser rojo. Este niño, que tenía grandes indicios de un escritor potencial dentro de la creatividad, empieza a matar lentamente esa creatividad porque la simbología no se reconoció por parte del docente. Desde la escritura creativa la simbología es fundamental. El símbolo, el icono, el código, todo lo que tiene que ver con las señales y los índices que nos acerquen a entender el mundo, no de la manera convencional, no como el rojo es rojo, como el blanco es blanco, sino con la manera como puedo ver las cosas y proyectar las cosas. Eso hace la lectura interpretativa. La lectura interpretativa te hace pensar, y cuando tú piensas, tú creas. Entonces, si tú empiezas a pensar, empiezas a crear. Entonces, ¿qué decimos nosotros en la lectura interpretativa? Lee, entiende lo que lees, comprende que es adaptarlo a tu realidad, y ahí puedes crear. Tiene todo sentido entonces cómo se puede vincular a la escritura creativa. Claro, mira que en
lo que tiene que ver con la semántica, por ejemplo, que hablamos del significado y el sentido. El significado es una cosa y el sentido es otra, ¿sí? El significado es lo que casi nosotros creemos lo que son las cosas o lo que nos han dicho que son las cosas. El sentido es hacia dónde llevamos esas cosas o por dónde nos vamos a dirigir con ellas. En la lectura interpretativa el significado y el sentido son fundamentales, porque lo que significa es más importante cuando yo les doy el sentido, no el adecuado, porque nadie tiene la última palabra en cuestiones de interpretación, pero sí el sentido que me sirve más a mí para un propósito formativo. Entiendo, Pablo. Cuando yo mencioné a través de redes sociales que se iba a hacer este programa, muchas personas dentro de las preguntas que hicieron fue el deseo de aclarar este concepto de leer y escuchar entre líneas. ¿A qué se refiere uno cuando dice lo escucho entre líneas o lo leo entre líneas? Creo que tiene todo el sentido de lo que hemos hablado. Total, podríamos hablar que acabas de, con esa frase, resumir todo lo que dije. Con eso resumiste todo lo que dije, y te voy a colocar un ejemplo para hablar un poco de eso que acabas de decir. La novela Rayuela, de Julio Cortázar. La novela Rayuela de Julio Cortázar es ideal para esto, porque él hace un experimento de escritura en la que solo los que saben interpretar la lectura pueden acercarse a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, un fragmento donde eso que acabas de decir, se trabaja entre líneas. La línea primera se lee con la tercera con la quinta con la séptima, y así, la segunda con la cuarta con la sexta, y hace dos historias en una. También trabaja un concepto de números donde tú sigues un mapa y dices, de este capítulo te vas a este, de este capítulo te vas a este, y hay múltiples interpretaciones. Julio Cortázar quiso jugar con esta novela para decirnos a nosotros que la lectura no es unívoca, es equívoca. Quiere decir que el que se acerque a la lectura como se debe acercar, entiende muchos mundos, no entiende un solo mundo. Por eso el escritor se asombra cuando encuentra un buen lector que dice, ah caramba, pero eso yo no fue lo que quise decir, yo quise decir otra cosa, pero qué maravilloso que te hayas entendido eso, porque significa que dejé abiertas muchas ventanas por las cuales miraste un universo distinto. La lectura interpretativa nos propone universos distintos, y la escritura creativa nos lleva a entender y a plasmar esos universos distintos. Y entonces, para concluir, esa lectura entre líneas es cuando yo no me voy de largo por el concepto, por la idea, por la generalidad, por eso que nosotros llamamos idea central, sino que me voy y escojo esos mundos que hay pequeñitos, ese color del árbol, ese color del fruto, esa condición que tiene la calle que me está explicando, por qué se llama de esa manera, cuál estructurada está, y en esa inferencia de términos, donde yo voy dirigiendo una multidisciplinariedad, y el que me está leyendo ve muchos mundos. Ahí está ese trabajo entre líneas. Cuando decimos leer entre líneas, estamos diciendo, no te quedes con la primera idea, no te quedes con lo primero que miras, no te quedes con lo primero que escuchas, ve más allá, no oye, escucha, porque la facultad de escuchar es desmenuzar, despedazar, coger ese pedacito, ese chiquitico, ese pedacito, y entenderlo para poder entender el todo. De la parte se entiende el todo. Pablo, es muy importante entonces aclararle a la audiencia que podemos leer y escuchar, podemos ponerlo dentro del mismo grupo y hablar y escribir dentro del otro grupo. Y de esa manera podemos armar este cuadro de producción y de recepción. Estoy en lo cierto, estoy equivocado, me acerco, no me acerco. Es más o menos la manera como puedo sintetizar todo lo que has dicho. Se lee y se escucha, se escribe y se habla. Hernán, es correcto lo que acabas de decir. Cuando dices se lee y se escucha, ese escucha, como tú lo acabas de decir, tiene un sinnúmero de condiciones de interpretación, y ahí es donde está la lectura interpretativa. Sí, se lee, y cuando tú dices ese hablar para entender igual. Entonces, eso que tú dices nos enmarca una condición de dos procesos que, por ejemplo, acá en Colombia es muy común que lo llamen lectoescritura, que dentro de la lingüística es un error,
porque la lectura es un proceso y la escritura es otro proceso, que se puedan combinar, que puedan entrar a diseñar un panorama particular, un panorama común, es cierto. La lectura y la escritura son dos procesos distintos y no se pueden fusionar. Uno necesita del otro, lógicamente, pero esa necesidad no los hace fusionarse como iguales. No son iguales. Y lectoescritura es una sola palabra, una palabra compuesta, lo que querría decir que me llevaría a un solo lugar. Y la lectura y la escritura no nos llevan a un mismo puerto, nos llevan a puertos distintos. Se necesita la una de la otra, porque son fundamentales los dos procesos, pero son procesos distintos. Por eso no podemos fusionarlos, lingüísticamente hablando. Entendido, Pablo. Gracias por esa aclaración. Lastimosamente el tiempo se está acabando, pero antes de irnos, quisiera que nos cuente cuánto tiempo le tomaría a una persona para por lo menos empezar a dar los primeros pasos caminando en materia de lectura y escritura. Te aterrarías de lo poco tiempo que se demorarían. Por ejemplo, un niño de 3 años que empieza a preguntar, o de 2 años que empieza a preguntar, ya tiene un paso dado sobre la lectura interpretativa y la escritura creativa. La primera fase es la pregunta, empezar a preguntar, a cuestionarnos. ¿Por qué la lectura es eso? Es cuestionarnos. Entonces, se demora poco si le gusta. No obliguemos la lectura, por favor. Quien obliga la lectura está destinado al fracaso. De quien la está obligando y de quien es obligado. Vamos a motivar la lectura. Cuando motivas la lectura, estamos ya ganados. Entonces, la pregunta y la motivación de la lectura. Esos dos pasos son fundamentales para pasar al otro lado. No es leerme 500 libros, 1000 libros, 2000 libros. Yo soy un lector consuetudinario. Yo leo hasta recuerdo poco lo que leo porque leo demasiado. Pero es porque amo leer. Yo amo leer. Entonces, si te enamoras de la lectura, no vas a tener problema con la cantidad de libros. Por eso yo no propongo cantidad de libros. Léete un libro, léete una cartilla, léete una revista, lo que quieras, pero léetelo bien, pensando, analizando, mirando las circunstancias, entendiendo, y ya estamos ganados porque no necesitamos mucho más. Porque esa buena lectura te lleva a otra y te lleva a otra, porque al cerebro no se puede engañar. Tú crees que lo vas a engañar, pero si tú lees bien, el cerebro te empieza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, y eso ya se te sale de las manos. Bueno, maravilloso, Pablo. Antes de terminar y ya para hacer cierre, ¿por qué leer? Hay que leer porque la lectura es el mundo. Si tú aprendes a leer, vas a dominar el mundo, porque dominar el mundo es dominar el espacio en el que nos movemos. Y cuando tú sabes leer, dominas el espacio en el que te mueves. O sea, quien sabe leer, siempre, sin ningún atenuante, va a saber por dónde moverse. ¿Por qué? Porque, como te decía, no solo vas a saber leer libros, sino que vas a saber leer momentos, instantes, espacios, lugares, tiempos, vas a saber leer todo eso. Pablo Andrés Castañeda, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio del profesor Hernán. A ustedes, gracias por haber llegado hasta acá. Esperen pronto el siguiente programa en el que vamos a compartir más de lo que Pablo realiza en su fundación Centro de Investigaciones La Gestal. Recuerden la importancia de la lectura interpretativa y la escritura creativa, y para iniciar a dar los primeros pasos, contacten a Pablo Andrés. Muchas gracias y hasta pronto.